Hola amigos. Les voy a contar una historia que parece sacada de una telenovela barata, pero les juro que es la realidad que vivimos hace 6 meses y que todavía me tiene lidiando con demandas y el descaro familiar. Es un drama de herencia que bien podría llamarse La venganza del tío muerto. Mi tío, Ricardo Damián, era lo que en nuestros países llamamos un self-made man. Arquitecto de renombre, soltero empedernido y dueño de una de las firmas más prestigiosas de la capital. Cuando cumplió 75 años, decidió retirarse completamente a su casa de campo, La Casona, una joya arquitectónica de 3 hectáreas que él había diseñado. Nunca tuvo hijos propios, pero sí una extensa familia de sobrinos que se dividía en 2 bandos, los que lo querían, o al menos lo respetaban, y los que solo miraban su chequera. Yo, Javier, caí en el primer grupo. Desde que mi padre murió joven, tío Ricardo me trató como un hijo. No me dio lujos, me dio educación y, sobre todo, me enseñó el valor del trabajo. Cuando tío Ricardo anunció su retiro y su necesidad de cuidados constantes debido a una enfermedad degenerativa que comenzaba a manifestarse, la familia entera desapareció. ¿Quién puede culparlos, verdad? Cuidar a un anciano es trabajo duro. Y cuando hablamos de la élite de mi familia, el trabajo no es algo que valoren. Tío Ricardo me ofreció un trato: si me mudaba a La Casona y me encargaba de él a tiempo completo, él pagaría mi universidad a distancia y me daría un salario digno. Yo acepté. Tenía 24 años y dejé mi vida en la ciudad para irme al campo. Fueron 10 años. 10 años de medicinas, citas médicas, noches sin dormir y de ser su compañero constante. En esos 10 años, vi a mi prima Elisa, la principal antagonista de esta historia, solo 3 veces, en Navidad, y siempre con una cámara profesional para las redes sociales, asegurándose de que la foto fuera perfecta para proyectar la imagen de familia unida. Ella vivía en Miami, o al menos eso presumía en Instagram, casada con un empresario de poca monta que se creía dueño de Wall Street. Cada vez que venía, Elisa llegaba con la nariz levantada, criticando el estado de La Casona, que era inmensa y requería mantenimiento constante, y preguntando a tío Ricardo si ya había ordenado sus papeles. Siempre de forma sutil, pero siempre insinuando. Tío Ricardo, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, simplemente sonreía y le decía: Elisa, la herencia es para quien la merece, no para quien la pide. Yo sabía que, al final, tío Ricardo me compensaría por mi sacrificio, pero honestamente, no lo hacía por la plata. Lo hacía por él. Nos hicimos mejores amigos en esos años. Éramos inseparables. Lamentablemente, hace 6 meses, tío Ricardo falleció en paz, en su cama, conmigo a su lado. La tristeza fue genuina, profunda. Pero el luto fue interrumpido por el sonido de los motores de autos de lujo llegando a La Casona. Los buitres habían llegado. Elisa apareció de negro de pies a cabeza, con unas gafas de sol que cubrían media cara, llorando a gritos forzados. Su esposo, el tal Germán, ya estaba midiendo la sala con los ojos, como si ya estuviera pensando dónde poner su televisor de 80 pulgadas. El resto de la familia, importante, hizo lo mismo. Solo unos pocos tíos y primos me dieron un abrazo sincero. Durante el velorio, Elisa no paraba de hacer comentarios sobre el sacrificio que representaba La Casona, que era demasiado grande para una sola persona y que lo más sensato sería venderla y repartir las ganancias. Me preguntó, con una condescendencia que me hervía la sangre, si yo tenía un plan para después de que todo se resolviera, insinuando que mi empleo como cuidador había terminado y que yo era una carga que pronto desaparecería. Yo solo asentía, guardando silencio. Yo sabía que tío Ricardo había dejado todo muy claro. La reunión para la lectura del testamento se llevó a cabo una semana después. Estábamos en el despacho de tío Ricardo, una habitación oscura con estanterías de libros hasta el techo, el olor a tabaco de pipa aún flotaba en el aire. El licenciado Morales, un hombre serio y de reputación intachable que había sido amigo de tío Ricardo por décadas, estaba al frente, con un documento grueso y sellado. Éramos unas 15 personas. Elisa y Germán estaban sentados al frente,
tensos, con una sonrisa forzada. Yo estaba al fondo, tranquilo, junto a mi tía abuela Clara, la única que me había defendido públicamente. El licenciado Morales aclaró su garganta y comenzó a leer. Los primeros puntos eran introductorios, pagos de impuestos, deudas saldadas. Luego, vinieron los montos grandes. El señor Ricardo Damián, previendo la posibilidad de disputas familiares y buscando asegurar que su patrimonio sea utilizado con un propósito social, leyó el licenciado. Deja el 80% de todos los activos líquidos, inversiones y fondos fiduciarios a la Fundación Damián de Arquitectura Social, con el propósito de construir vivienda digna para personas de bajos recursos. Se escuchó un jadeo colectivo. Elisa se enderezó tan rápido que su silla chirrió. El 80%. Eran millones, desapareciendo en una fundación que, aunque noble, no beneficiaba directamente a los presentes. Elisa interrumpió, incapaz de contenerse, licenciado, eso debe ser un error, el 80% somos su familia directa. El licenciado Morales, imperturbable, bajó las gafas y le dijo fríamente, señora, le ruego que no interrumpa. Este documento fue firmado ante notario y con plena capacidad mental del testador, apenas 3 semanas antes de su fallecimiento. Y continúa, señora. Elisa se hundió en su asiento, fulminándome con la mirada, como si yo hubiera manipulado a tío Ricardo para que donara la plata a desconocidos en lugar de a ella. El licenciado continuó. Luego vinieron los legados menores, joyas, arte. La mayoría fueron a museos o a tíos lejanos que tío Ricardo consideraba dignos. Llegó el momento de la casona, la joya de la corona, el punto que todos esperaban. En cuanto a la propiedad conocida como la casona del abuelo, incluyendo los bienes muebles, vehículos y el terreno circundante de 3 hectáreas, el silencio era absoluto. Se podía escuchar la respiración agitada de Elisa. El testador, Ricardo Damián, estipula que la propiedad, a partir de este momento, pasa a ser propiedad absoluta de su sobrino nieto, Javier Andrés Pérez. Libre de todo gravamen, con una estipulación única, Javier deberá asegurar que la fundación tenga acceso a los planos originales de la casa para su archivo histórico. Elisa saltó de su asiento. Esta vez no fue un jadeo, fue un grito agudo que rebotó en las paredes de madera. No, eso es ridículo, no es posible, él es solo un cuidador, un sirviente, seguro que lo manipuló, exijo ver un psiquiatra, licenciado, mi tío estaba demente, los últimos 10 años estuvo bajo la influencia de este aprovechado. Su esposo, Germán, intentó calmarla, pero él también estaba pálido de rabia. La casona valía una fortuna incalculable, no solo por su valor inmobiliario, sino por su valor histórico y sentimental. Yo me levanté, sintiendo que la sangre me subía a la cara, no de ira, sino de decepción por la desfachatez de mi prima. La tía abuela Clara me tomó de la mano para que no hablara. El licenciado Morales golpeó la mesa con la palma de la mano. Silencio. Señora, no solo está faltando al respeto a la memoria de su tío, sino que está difamando al señor Javier. Si insiste en estas acusaciones, tendré que pedirle que se retire y someteré su declaración a proceso judicial por difamación. Elisa, histérica, se recompuso, pero sus ojos estaban rojos de furia. Pero licenciado, yo soy su sobrina directa, yo tengo derechos, no es justo que este muchacho que solo apareció para cuidar al tío al final se quede con todo, necesitamos un reparto equitativo, debe haber un error. No hay error, señora, dijo el licenciado, con una sonrisa sombría que no le había visto en todo el día. De hecho, el testador anticipó que usted podría tener esta reacción. Por favor, permítame leer la cláusula que se refiere específicamente a la distribución de los bienes que no son fundacionales y que explica el porqué de la decisión del testador respecto a usted y su esposo. Elisa se cruzó de brazos, triunfal, pensando que tío Ricardo habría dejado algo escondido para ella. Los demás familiares se inclinaron, curiosos. Este era el drama que habían venido a ver. El licenciado Morales leyó la última sección y lo hizo con énfasis.
sobre mis sobrinos, en especial mi sobrina Elisa Damián y su esposo Germán, declaro lo siguiente: a lo largo de mi vida y mi prosperidad, siempre he creído en la ayuda. En el año 2012, financié la totalidad de la maestría de Elisa en Europa. En 2017, le otorgué a Germán un préstamo, que nunca fue un préstamo, sino una donación no declarada de $2 millones para que iniciara su negocio en Florida. Esos regalos, y muchos otros menores, sumaron una cantidad que supera con creces lo que habría sido su parte legítima de mi herencia, si ésta hubiera sido dividida en partes iguales. Ellos ya han recibido su reparto equitativo, y, por lo tanto, no tienen derecho a nada más. Espero que utilicen sabiamente ese dinero, pues fue mi intención que, al recibirlo anticipadamente, pudieran construir sus propias vidas sin depender de mi muerte. El hecho de que hayan optado por ignorarme y aparecer solo para exigir más, demuestra que mi juicio sobre su carácter fue correcto, y por eso, no recibirán ni un centavo adicional. El silencio esta vez no fue solemne, fue ensordecedor. La cara de Elisa pasó del blanco a un rojo púrpura. Tío Ricardo había documentado sus regalos y los había utilizado como prueba de que ella ya había recibido su parte. El licenciado sacó una carpeta. Aquí están los documentos bancarios y los pagarés firmados por el señor Germán, demostrando estas transferencias y su destino. Elisa empezó a temblar. Germán, el supuesto empresario exitoso, se levantó, balbuceando: esos eran préstamos de negocios, no herencia. El testamento los califica como regalos anticipados, replicó el licenciado. Y están firmados por su esposa en un documento anexo donde ella reconoce haber recibido el equivalente a su parte de la herencia en vida. El señor Damián fue meticuloso. Cada uno de ustedes que ya ha recibido un regalo grande, está exento de recibir más, para garantizar que la mayor parte de mi patrimonio beneficie a la sociedad. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. El licenciado continuó, dirigiéndose a mí. Y finalmente, en cuanto al señor Javier Andrés Pérez, el testador ha notado su servicio y lealtad inquebrantables, y ha querido asegurar su futuro y su bienestar. Además de la casona, el testador ha creado un fideicomiso personal de $500,000 para usted, con el fin de que pueda terminar su carrera, y un estipendio mensual de $5,000 ajustado a la inflación, que se pagará de los fondos restantes de la herencia, hasta que cumpla los 65 años. Un fideicomiso y un sueldo vitalicio. Yo no podía creerlo. Lágrimas de alivio y gratitud llenaron mis ojos. No solo me había dejado la casa, me había dado la libertad financiera para vivir mi vida sin preocupaciones. Fue demasiado para Elisa. Ella perdió el control por completo. Se levantó, tiró su silla al suelo y comenzó a gritar incoherencias. Esto es una farsa, lo voy a demandar, voy a impugnar esto, este muchacho me robó lo que era mío. El licenciado Morales simplemente llamó a su seguridad privada, porque sí, en estas familias hay que tener seguridad privada, y le pidió que escoltaran a Elisa y a Germán fuera del despacho. Elisa salió arrastrada, gritándome que era un manipulador de viejos y un parásito. El resto de los tíos y primos, viendo que no había más dinero para repartir y que sus propias miserables partes, si es que las tenían, eran migajas, se levantaron y se fueron en silencio, humillados por la previsión de tío Ricardo. La justicia se sintió dulce, pero también agotadora. Elisa efectivamente nos demandó. Presentó una moción de impugnación del testamento, alegando incapacidad mental del testador y coacción. Pero tío Ricardo era un genio. Había hecho 3 testamentos idénticos a lo largo de 5 años, cada uno con firmas notariales distintas y acompañado de exhaustivos informes psiquiátricos que él mismo había solicitado, probando su lucidez. Además, yo tenía 10 años de grabaciones de seguridad de la casona que probaban, sin lugar a dudas, que Elisa y Germán solo habían estado en la casa 3 veces en la última década, mientras que yo vivía allí 24/7. Las grabaciones eran la prueba definitiva de su abandono y mi dedicación. La demanda de Elisa fue desestimada la semana pasada. Ella y Germán ahora están lidiando con las consecuencias de la difamación y las pruebas irrefutables. Yo,
por mi parte, estoy sentado en la casona, viendo el atardecer, bebiendo el whisky favorito de tío Ricardo. No gané una herencia, gané una vida. Y aprendí que no hay nada más satisfactorio que ver a la gente con derecho tropezar con su propia avaricia, especialmente cuando el golpe viene de alguien que ya no está, pero que fue lo suficientemente inteligente como para dejar un mensaje final devastador. Tío Ricardo no solo me dejó una fortuna, me dejó el sabor de la victoria tranquila sobre la mezquindad familiar.